Siguiendo con las magnitudes acústicas, vemos ahora intensidad sonora. Para eso vamos a pensar en una fuente puntual que emitiera lo mismo en todas direcciones y que el medio en el que se propagara el sonido producido por esta fuente puntual también fuera con las mismas características en todas direcciones. Entonces, la energía que esta fuente emite en un determinado tiempo, luego de transcurrido un cierto intervalo, va a haber alcanzado este lugar. Este lugar va a corresponder a una esfera cuyo centro fuera esta fuente puntual. Pero esta energía que en este instante llegó a este lugar, más adelante habrá alcanzado una distancia mayor. Se habrá generado un frente de onda esférico más grande. ¿A qué le llamamos frente de onda? Al lugar al que llegó la energía en un determinado momento. Sigue corriendo el tiempo y ese frente de onda, o sea, el lugar al que llegó la energía, se hace cada vez más grande. Con el trazo intentamos representar a la cantidad de energía. Fíjense que la misma cantidad de energía que primero llegó a este lugar se tiene que ir distribuyendo luego cada vez en superficies más grandes. Estamos asumiendo que esas superficies son esferas. Vemos en este video que no es mala esta hipótesis que estamos tomando. Notemos cómo se produce una explosión y después de unos primeros momentos vemos acá ese frente de onda donde se produce esa sobrepresión y notamos que se parece bastante a un frente de onda esférico. En realidad, si miramos con cuidado, más que esférico es una media esfera, porque para el otro lado tenemos el piso. Este piso le va a ofrecer mayor resistencia, entonces la mayor parte de la energía se va a distribuir en esta media esfera. Pero como vimos, no es mala la aproximación de este frente de onda esférico. En esta imagen lo que vemos es la proyección de esos frentes de onda, también del ruido producido por el disparo de estos cañones, la proyección, decía, de ese frente de onda sobre la superficie del agua. Vemos un frente de onda más grande y uno más chico. ¿A qué corresponderán? ¿Será que este cañón emitió con más potencia que este otro? No. ¿A qué se debe este frente de onda más grande? Pensemos. La velocidad a la que se propaga el sonido es la misma. Entonces, un frente de onda más grande quiere decir que transcurrió más tiempo desde que la energía salió de una fuente o de la otra. La diferencia que hay es entonces que este disparó primero que este. La mayor potencia, la mayor energía liberada la tendríamos que ver en la altura de la ola que se formaría, cosa que no estamos viendo en esta imagen. Aclarado entonces estos frentes de onda y convencido de que se parecen bastante a una esfera, vamos a prestarle atención a esto de que la misma cantidad de energía se tiene que distribuir en superficies cada vez más grandes. Vamos a llamar intensidad sonora a la cantidad de energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación. Como energía por unidad de tiempo es potencia, otra manera de pensar a la intensidad sonora es potencia por unidad de superficie. ¿Qué es esto de unidad de superficie? Pensemos, es como si tomara una especie de ventana de 1 metro cuadrado a distintas distancias de la fuente y midiera cuánta potencia atraviesa esa ventana de 1 metro cuadrado a estas distintas distancias. Es fácil ver con el trazo que la intensidad que atravesaría, la cantidad de potencia que atravesaría esta ventana de 1 metro cuadrado es mayor si estoy más cerca de la fuente que si estoy más lejos. Es decir, a mayor distancia de la fuente voy a tener menor intensidad, porque la misma cantidad de potencia emitida por la fuente
se tiene que distribuir cada vez en superficies más grandes. Así como la potencia quedaba definida por cuánta energía emite la fuente, en la intensidad, en el valor de la intensidad, no solo interviene la fuente a través de la potencia, sino también la distancia que hay entre fuente y receptor. Esta idea intuitiva ya seguro la tenían, que a mayor distancia de la fuente lo percibo como menos fuerte, lo percibo como de menor intensidad. Por esto que decimos que la misma potencia emitida por la fuente a mayor distancia se tiene que repartir en superficies cada vez más grandes. Si estamos a una distancia r de la fuente, vamos a tener la superficie de la esfera en la que se reparte esa potencia es 4pi r cuadrado. A una distancia el doble de la fuente, o sea una distancia 2r, si calculamos la superficie de esta esfera, vemos que la superficie de la esfera aumentó 4 veces. La distancia se duplicó, pero la superficie aumentó 4 veces, o sea 2 al cuadrado veces. Es decir, que no solo la intensidad disminuye con la distancia, cosa que sabíamos intuitivamente, sino que ya sabemos cuánto disminuye con la distancia o cómo disminuye con la distancia. Disminuye en forma cuadrática, es decir, la distancia se duplicó, la superficie aumentó 2 al cuadrado veces. Eso es lo que quiere decir que la superficie aumenta en forma cuadrática y que por lo tanto la intensidad disminuye en forma cuadrática, porque cada vez divido por una superficie más grande. Vemos otra imagen de lo mismo, estoy a una distancia r de la fuente, atraviesa una superficie S, si duplico la distancia, la superficie ahora es 4 veces más grande. Dupliqué la distancia, la superficie aumentó 4 veces. Eso es lo que quiere decir que esta intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente. Este fenómeno se llama divergencia geométrica. Es esta disminución en la intensidad debido a una cuestión puramente geométrica. Fíjense que esta disminución de intensidad no se corresponde con ningún tipo de atenuación o disipación. Es puramente una cuestión geométrica. Pero esto nos da una información muy importante. Fíjense que le dimos mucha precisión a este concepto intuitivo de que la intensidad disminuye con la distancia. Sabemos que disminuye en forma cuadrática. Entonces, si por ejemplo dispusiéramos de un terreno como este para construir un complejo habitacional, está cerca de una autopista que va a ser la principal fuente de ruido. Entonces, todo metro que pueda ganar alejando la fuente de los receptores se amplifica en beneficio. Por ejemplo, en un conjunto habitacional seguro va a haber que disponer de espacios como, por ejemplo, estacionamientos, lugares de juego, etc. Entonces, ubicando esos lugares más cerca de la fuente, consigo alejar a los receptores de la fuente y así estos receptores van a recibir un sonido de menor intensidad. Es decir, tenemos una primera estrategia básica de control de ruido, alejar la fuente del receptor, cosa que ya sabían intuitivamente, pero ahora le hemos dado precisión, le hemos dado la justificación a eso y ya sabemos cómo es esa disminución en la intensidad que se va a producir. Ahora, si la intensidad disminuye, a ese sonido lo vamos a percibir como menos fuerte. Y ya dijimos que esta cualidad de percibirlo como más o menos fuerte al sonido se relaciona con otra magnitud que ya estudiamos, que es la amplitud. Efectivamente, hay una relación entre la intensidad
y la amplitud del sonido medido como amplitud de los cambios de presión. Esa relación es la que les presentamos acá, que dice que la intensidad depende también del cuadrado de la amplitud de los cambios de presión, dividido 2 veces la densidad del medio por el que se está propagando el sonido, será aire, será ladrillo, por ejemplo, y dividido también la velocidad de propagación del sonido en ese medio. Repasamos una vez más. Esto es la definición de intensidad. Intensidad es energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Energía por unidad de tiempo es potencia. Ahora, hay una relación entre esta intensidad sonora y otra magnitud importante, la amplitud de los cambios de presión, que es la que presentamos acá. Nuevamente, esta es la definición de intensidad. Un sonido que lo escucho como menos intenso quiere decir que tiene una menor amplitud, cosa que ya habíamos visto en la clase 1. Y lo que estamos presentando aquí es la relación entre intensidad y amplitud de los cambios de presión. En otro video vemos la siguiente magnitud acústica, nivel de intensidad sonora.